Vamos a tener una palabra de oración para este punto. Padre Celestial, te alabamos, Señor, te damos toda gloria y honra, Padre. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu poder, por tu justicia. Señor, gracias por darnos el privilegio de estar aquí hoy, Señor. Señor, te rogamos que tu palabra que tú nos vas a hablar ahora mismo, Señor, podamos entenderla. Te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo abre el entendimiento de nosotros, podamos, Señor, ser iluminados para poder entender tu palabra. Padre, te pido misericordia por esta iglesia. Misericordia, Señor, para que seamos alcanzados con tu gracia. Padre, te pido, Señor, que nos ayudes a entender tu consejo, Padre. Gracias, Señor, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Nunca, hermanos y amigos, nunca ha habido nadie que ha obedecido en su totalidad los 10 mandamientos. Estamos estudiando expositivamente el libro de Éxodo, versículo por versículo, y ya estamos en el capítulo 20 de Éxodo. Pueden buscarlo en el capítulo 20, y hoy vamos a ver el segundo mandamiento. La semana pasada el pastor Ricardo trajo el primer mandamiento, y hoy vamos a ver el segundo mandamiento. Y quiero decir, hermanos, que nadie ha podido obedecer en su totalidad los 10 mandamientos, con excepción de nuestro Señor Jesucristo, que Él sí cumplió los 10 mandamientos. El Señor Jesucristo, al cumplir toda la ley, Él muere en la cruz del Calvario, y Él en esa muerte, en ese sacrificio, Él paga la deuda de nuestro pecado. Así, hermano, que la ley moral, que son los 10 mandamientos, no solo tiene que ser proclamada al pecador, para que entienda que es pecador. Los 10 mandamientos también tienen que ser enseñados a los hijos de Dios. ¿Y por qué es tan importante que los hijos de Dios conozcan los 10 mandamientos? Porque los 10 mandamientos van a enseñarle de lo que Dios, cómo Dios quiere que se le adore, cómo Dios quiere que se le honre. Por eso es importante conocer los 10 mandamientos. Y si somos hijos, todo hijo debe de tener en su corazón agradar a su Padre. Ahora, ¿cómo puedo agradar a mi Padre Celestial? El hecho, hermano, de ser hijo de Dios de ningún modo anula la responsabilidad que tenemos de obedecer la voluntad de Dios, o los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, hermano, es el resumen de esta santa y perfecta voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscar en Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todo lo que está escrito en el libro de la ley para hacerlo.
Así, hermanos, que la ley, Cristo vino a cumplirla. Él nos redimió de la maldición de esta ley. Porque nadie puede cumplir los 10 mandamientos en su totalidad. Entiéndalo bien. Pero Él muere en la cruz, paga nuestro pecado, y ahora, siendo salvos, debemos de amar estos 10 mandamientos. Y debemos de cumplir estos 10 mandamientos en Cristo. Así que, hermanos, si vamos a Mateo 5, lo vamos a entender más claro. Mateo 5, versículo 17 hasta el 20 dice, y pongan mucha atención a esto. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será el llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será el llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor Jesús está enseñando que debemos de cumplir los 10 mandamientos. Debemos de cumplirlo por amor a Él. Si amamos al Señor, dice primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 3 y 4, si amamos al Señor, obedecemos sus mandamientos. Mira, hermano, como le expliqué hace 2 domingos atrás, no estamos obligados a obedecer las leyes ceremoniales y las leyes civiles que están escritas en el Antiguo Testamento. Esas leyes no estamos obligados. Pero la ley moral es así. Dice la Biblia que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Tenemos que cumplir esa ley moral. Así que somos salvos, hermanos, por gracia. Somos salvos por medio del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pero debemos, al ser salvos, debemos obedecer los 10 mandamientos. Todo aquel que cree, y hace un rato estuve hablando en la clase sobre la palabra creer. Muchos creen que si una persona dice yo creo, ya él cree. No, no es decir yo creo, es vivir que yo creo. Creer en el Señor es un cambio de actitud. Creer en el Señor es vivir obedeciendo al Señor. Si tú crees de una manera que tu vida es dándole gloria al diablo, desobedeciendo la palabra, entonces tú no has creído. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Que creer es un cambio de actitud. Creer es odiar el pecado que antes amaba y amar la justicia que el Señor me ha enseñado ahora. Cuando yo creo, odio el pecado. Así, hermanos, no importa si la gente afirma con sus labios que ellos creen en Cristo. Si no obedecen la palabra, si no obedecen los 10 mandamientos, no creen en Jesucristo. En nuestros tiempos, hermanos, hay muchas iglesias llamadas evangélicas que viven en libertinaje. Yo no sé cuánto han conocido esas iglesias llenas de gente, que se llaman iglesias evangélicas, pero hacen cosas que Dios no ha autorizado en su palabra. Cuando una iglesia no hace lo que Dios ha autorizado en su palabra, está en contra de Dios.
Las iglesias de Cristo tienen que obedecer a lo que la Biblia manda, no hacer lo que ellos creen. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a buscar en Judas, el libro de Judas, el versículo 3 y el versículo 4 nos dice algo referente a esto. Dice Judas, versículos 3 y 4: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hoy, hermano, lamentablemente hay muchas iglesias que están practicando el libertinaje. Están practicando el libertinaje, ¿por qué? Porque quieren agradar al hombre. Quieren agradar al hombre y no a Dios. Llevan muchos espectáculos en la liturgia. Demasiados espectáculos. Agradan la carne, pero no agradan a Dios, al Señor Todopoderoso, al soberano Dios. Y dando esta introducción, vamos a los versículos que nos traen hoy a este lugar. Vamos a Éxodo capítulo 20 y hoy vamos a hablar del segundo mandamiento. Y el segundo mandamiento es del versículo 4 al versículo 6 de Éxodo 20. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y ya hago misericordia a millares, y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hoy vamos a ver el segundo mandamiento. Y para verlo vamos a ver tres maneras como debemos ver este mandamiento. Vamos a ver la esencia del mandamiento, vamos a ver la razón del mandamiento y vamos a ver la motivación que da Dios para obedecer el mandamiento. Así que muchos hermanos creen que esta palabra que acabamos de leer del versículo 4 al versículo 6 del capítulo 20 es una continuación del primer mandamiento. Y no es así. Aunque es un asunto relacionado, pero son dos mandamientos diferentes. El primer mandamiento rechaza la idea de adorar otros dioses. Dice, versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. El primer mandamiento rechaza la idea de adorar a otros dioses. Y ya el pastor Edgardo la semana pasada trajo el mensaje del primer mandamiento. Pero el segundo ahora rechaza el adorar al verdadero Dios de una forma equivocada. ¿Cómo nosotros estamos adorando a Dios? De esto habla el segundo mandamiento. A todo aquel que está buscando a Dios, al Dios Todopoderoso, al soberano Dios, tiene que buscarlo de la manera que Él estipula en su palabra.
no de la manera que yo me imagino, es de la manera que estipula cómo debo de buscarlo. Y hermano, esa es la esencia del segundo mandamiento. ¿Cómo debo acercarme a Dios? ¿Cuál es la manera prescrita en las Sagradas Escrituras? ¿Cómo yo debo acercarme a Él? ¿Cómo debo de buscarlo a Él? El pueblo de Dios, hermano, no puede tener imágenes del Señor. Esto es totalmente prohibido, hacer una imagen del Señor. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 4, versículo del 15 al 18, y se los leo. Guardad pues mucho vuestras almas. Y dice, ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros esculturas, imagen de figura alguna, esfinge de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Aquí estamos viendo que no se puede hacer ninguna figura. Ninguna figura. Es totalmente prohibido hacer una figura del Señor. Dios, hermano, conoce el corazón del hombre. Conoce la tendencia del corazón. Y el hombre siempre quiere buscar algo tangible para adorar. El hombre siempre quiere buscar algo, quiere ver algo para adorarlo. Y Dios en su palabra prohíbe acercarnos a Él por medio de una imagen. Es totalmente prohibido. El segundo mandamiento prohíbe la adoración al Señor de una manera incorrecta, a través de algún objeto o alguna imagen. Ahora, ¿qué importancia tiene eso? ¿Por qué es tan importante el no adorar o una imagen? Es importante, hermano. Porque muchas personas dicen, yo adoro a Dios como yo creo. Y no te metas como yo adoro a Dios. ¿Usted ha escuchado eso? Yo creo que muchos han escuchado, yo creo que todos hemos escuchado. Yo adoro a Dios a mi manera. Pero no es a nuestra manera. Es a la manera que Dios ha estipulado en su palabra. Y esto, hermano, me lleva a la razón del mandamiento, al segundo punto. A la razón del mandamiento. Ya vimos la esencia. Ahora vamos a ver la razón del mandamiento. Dios dice en el Decálogo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y no me adorarás a mí a través de imágenes. ¿Por qué Dios quiere que su pueblo no adore con representaciones visibles? ¿Por qué Dios no quiere que hagamos imágenes, hermano? Es muy importante conocer esto. Y la respuesta, hermano, que debemos de considerar, ¿cuál es esta función que juegan las imágenes? ¿Por qué el idólatra hace imágenes? ¿Realmente la persona que adora imagen cree que Dios está en esa imagen? Es una pregunta que nos debemos hacer. ¿Será cierto que esas personas que adoran imágenes creen que en esa imagen que le ponen vela está Dios? Vamos a ver un ejemplo en la Biblia donde vamos a ver que la gente no cree que Dios está en esa imagen. Aunque la adoren, aunque le pongan vela, ellos no creen que Dios está en esa imagen. Vamos a ver por qué ponen vela a las imágenes. Vamos a Hechos capítulo 14.
Hechos capítulo 14, versículo del 11 al 15. Y pongan atención a esto. Pablo va a Listra y cuando Pablo va entrando a la sinagoga encuentra a un cojo de nacimiento. Encuentra un cojo de nacimiento. Y debe buscarlo aquí rapidito. Dice, vamos a leerlo de versículo 8, 14, 11, no, porque de versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando a él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo en gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Y aquí viene, que pongan atención al versículo 11. Entonces la gente, y antes que leamos el 11, Listra es un lugar de los griegos. Los griegos tenían muchos dioses. Muchos dioses. Entonces en el versículo 11 dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, ¿qué dice? Dioses bajo la semejanza de hombre han, ¿qué cosa? Descendido a nosotros. A pesar que los griegos tenían dioses de toda clase, ¿qué dicen ellos? Dioses del cielo han descendido a nosotros. ¿Por qué ellos no dieron que las imágenes descendieron? Ellos sabían que los dioses estaban arriba, pero ellos adoraban imágenes. ¿Por qué el pagano o el idólatra adora imágenes? El idólatra, hermano, sabe que en esa imagen no está Dios. Ellos lo saben. Pero ellos creen, y pueden verlo en los que han conocido personas que tienen imágenes y adoran imágenes. Ellos creen que en esa imagen ellos pueden controlar la deidad y el poder de Dios. ¿Qué hacen las personas que adoran imágenes cuando tienen un problema? Compran una vela, ponen su vela en la imagen, ayúdame en este problema. Porque ellos creen que pueden controlar el poder de Dios. Ellos creen que en esa imagen tienen el poder de Dios en sus manos y pueden usarla cuando ellos quieran. Eso es todo. Ellos creen que pueden controlar el poder de Dios en esa imagen. Y hay muchas imágenes. Hay un montón de imágenes. El idólatra es igual como nosotros controlamos la electricidad, la que mueve su abanico. La electricidad es peligrosa, hermano. Yo no me atrevo a tocar la electricidad. Aquí hay un eléctrico. La electricidad se controla por el transformador, ¿verdad? Después que tú tengas el transformador, tú haces lo que tú quieras con la electricidad. Los idólatras creen que Dios se controla por la imagen. Y para ellos la imagen es un transformador. Ahí está el poder de Dios. Le pongo una vela y resuelvo el problema. Cuando necesito un favor de Dios, prendo la vela y tengo el favor que necesito. Así es que trabaja la adoración de imagen. Y quiero decir una cosa: Dios no quiere
que su pueblo le adore así. Dios quiere, hermano, que se le adore en espíritu y en verdad. No existe nada en este mundo que podamos controlar a Dios. Hermano, y creo, hermano, que aquí, en este lugar, hay muchos que creen que pueden controlar a Dios. Mediten en su corazón. A veces, ¿qué hacemos nosotros? Me voy a arrodillar a suplicarle a Dios por un problema que tengo. Y nos arrodillamos pidiendo que me ayuden en el problema. Voy a meterme en un ayuno de 4 días para que me ayuden en el problema que tengo. No me digan si lo han hecho o no lo han hecho. Pero ese es lo mismo que hace una imagen, tratando de controlar a Dios. Y lo que Dios quiere es que tú lo adores en espíritu y en verdad. Lo que Dios quiere es que tú le creas, que le obedezcas. Eso es lo que Dios quiere. El apóstol Pablo en Efesios 1:11 dice lo siguiente. Efesios 1:11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En otras palabras, hermano, nadie puede controlar a Dios. Gracias a Dios por eso. Nadie puede controlar a Dios. Él tiene el control de todo. Todo se mueve según la voluntad de Dios. Y eso es lo que el impío le teme a Dios, que no puede controlar a Dios. A su rato preguntaba a la clase, ¿Dios ama a todos? Unos dijeron que sí, otros dijeron que no. Lo que pasa es que el amor de Dios, hay 3 clases de amor que Dios da al hombre. Y uno es ese amor que usted ve cuando llueve. Cuando llueve, llueve para malos y para buenos. Todo el mundo recibe la lluvia. El sol es lo mismo, para bueno y para malo. Ese es el amor benevolente. Pero el amor que Dios da a sus elegidos, a su iglesia, no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. ¿Y qué pasa? ¿Qué teme el impío? El impío teme que Dios puede darle lluvia hoy, pero mañana puede llevarlo al infierno. Y en ese temor el impío quiere gobernar el poder de Dios manipulándolo en una imagen. Aunque esa imagen no es nada. Quiero decirle que ese es un miedo que tienen los impíos, pero es un miedo irracional. Porque Dios es bueno, hermano. Dios es todopoderoso. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, podemos confiar en su bondad, en su misericordia, en su gracia, en su sabiduría y en su amor. Así, hermano, que nadie puede representar a Dios en una imagen. Nadie. Y el profeta Isaías, pensando en esto, escribe Isaías 40. Y búsquenlo todo porque es importante. Vamos a estar un ratito ahí en este libro. Isaías capítulo 40. Pongan mucha atención lo que dice Isaías capítulo 40. Este es un argumento que Isaías usa contra los idólatras de Israel. Y miren lo que dice el versículo 18. Isaías 40, 18.
dice así: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? Hay una pregunta ahí. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? Pero el versículo 25, ahí mismo dice: ¿a qué pues? Ahora es Dios el que pregunta. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Dios está preguntando ahora: ¿a qué me vas a hacer? ¿A qué me vas a comparar ahora? El mismo Dios está preguntando a los idólatras: ¿a qué me vas a comparar? Es una insensatez, es una locura capturar a Dios en una imagen. ¿Y por qué? ¿Por qué es una locura? Porque Dios es inmensamente grande, es lo que dice Isaías. Dios es inmensamente grande. Y vamos a ver el versículo 12, ahí mismo. El versículo 12 dice: ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos en su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas del collado. Aquí estamos viendo algo de la inmensidad de Dios. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? La tierra, hermano, 2 tercios de la tierra es agua. Solo 1/3 es tierra. Y dice la Biblia que todo el agua de la tierra, los ríos, las fuentes, el mar, los océanos, todo cabe en el hueco de su mano. Aquí cabe todo, el agua que conocemos. También dice: y los cielos en su palmo. ¿Qué es un palmo? Es el ancho de este dedo a este dedo. Este ancho, que son como 7 pulgadas, 8 pulgadas. Dice que todos los cielos caben en el palmo de su mano. ¿Estaban entendiendo esto, hermano? La inmensidad de Dios. No hay forma. No hay forma. La estrella más cercana a la Tierra está a 26 billones de millas. La más cercana, la que está a la vuelta de la esquina, está a 26 billones de millas. Nosotros es imposible. Si mandamos a un niño recién nacido a esa estrella, él crece en la nave espacial. Si hubiera una nave, él crece en esa nave, se pone viejo en esa nave, tiene otro hijo, ese hijo crece, se muere, viene otro hijo. Quizás si hubiera una nave, llega a esa estrella el tataranieto. Y esa es la estrella más cercana. Imagínense el universo. Todo cabe en el palmo de la mano de Dios. ¿Qué más dice? Versículo 15. He aquí que las naciones le son como una gota de agua que cae del cubo, y como un menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Las naciones poderosas, hermanos. Podemos recordar el ejemplo de Nabucodonosor. No, sí, Babilonia, Persia, los griegos, los romanos. Naciones poderosas. Y dice la Biblia: usted ha cargado agua en un tanque y a veces uno va caminando con el tanque de agua y caen gotas que son insignificantes. Es como que no se cayó nada porque el tanque sigue lleno. Para Dios, esas naciones poderosas es una gota de agua que se cayó. Insignificante. ¿Con qué más ve Dios a una nación
poderosa, como el polvo que trae la fruta. Cuando usted va al mercado y va a comprar zanahoria, a veces trae tierra o la papa. Dígale al que le vende la papa que, oye, aguanta, límpiate la tierra porque eso pesa más. Esa es una locura, porque eso no pesa nada. Eso es irrelevante. Asimismo, Dios compara las naciones como nada. Dios compara las naciones como nada, hermano. Versículo 16. Dice, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. En esos tiempos el Líbano era majestuoso por sus cedros. Había muchos cedros en el Líbano. Hoy hay desierto ahí. Pero en esos tiempos era cedro. Y dice Dios, ni el Líbano con todos sus cedros, la madera alcanza para un holocausto para mí. No abarcaba lo que Dios les pedía. El único que pudo hacer un holocausto perfecto para Dios fue Jesucristo. Versículo 17. Y miren esto. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Y que lo que no es nada, son comparadas como nada todas las naciones de la tierra. Versículo 23 dice, Él convierte en nada ¿a quién? A los poderosos. Y a los gobernantes de la tierra hace como cosa vana. Y aquí sí vemos el ejemplo de Nabucodonosor, un rey poderoso. Ese rey tenía un ejército más de 1.000.000 de soldados. La Biblia dice que cuando Nabucodonosor iba a conquistar una ciudad, su ejército era como la arena del mar. Imagínense ese ejército. Y Dios está diciendo que es como nada. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Por no darle la gloria a Dios, comió hierba como un burro por 7 años. Hasta que el Señor lo levantó y lo curó de su locura. Alejandro Magno, el griego que conquistó toda la tierra conocida en ese tiempo, murió a los 32 años, solo y deprimido. Ahí vemos Napoleón y a Hitler. Todos han escuchado de estos dos hombres, supuestamente poderosos. Napoleón murió en el destierro y Hitler se suicidó en un búnker. Porque para Dios todos estos grandes poderosos, estos grandes reyes son como nada. Versículo 26 dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Quiero decir, hermano, que Dios conoce todas las estrellas que hay en el universo y las llama por su nombre. Según los astrólogos, se cree que hay 100 billones de galaxias. Y cada galaxia tiene 100 billones de estrellas. Y Dios las conoce todas por su nombre. ¿Cuánto más nosotros, los hijos de Dios, que somos menos que las estrellas? Dios nos conoce por su nombre, a cada uno. Y Dios sabe la necesidad de cada uno. Así que no nos preocupemos, estemos tranquilos, que el Dios nos conoce. Así que, hermano, Isaías, todo lo que escribe, ¿a dónde nos lleva? Al versículo 18.
Todo lo que él explicó aquí va referente al versículo 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? No hay forma de hacer una imagen a Dios. No hay. Dios es poderoso, hermano. No existe nada que podamos adorar apropiadamente a través de una representación visible de Dios. Mientras el primer mandamiento se nos dice que no debemos tener otros dioses, solo el creador de los cielos, al Dios vivo y verdadero. El segundo nos manda a adorar a Dios de manera que Él ha establecido en su palabra. Esa es la esencia del mandamiento. No te harás imágenes de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Los paganos adoran a sus dioses a través de imágenes representativas. Nuestro Dios, hermano, no puede ser controlado por ni un hombre, ni mucho menos puede ser debidamente representado a través de ninguna imagen o símbolo. No hay artista tan ingenioso que podría crear la imagen de Dios. No se puede. Es imposible. Ahora, ¿qué importancia tiene esto, hermano? Esto tiene muchísima importancia, porque el concepto de que tengamos a un Dios determina nuestra adoración y nuestra conducta. Dependiendo cómo veamos a Dios, vamos a adorarlo. ¿Qué tan importante es Dios en tu vida? Hay personas que han crecido, hermano, en hogares, hay niños que han crecido en hogares donde los padres son malvados. Y esos niños crecen con esa mentalidad que Dios es malo. ¿Por qué Dios me dio un padre tan malo? Y se van y crecen pensando que Dios es malo. Hasta que crecen, para ellos Dios es malo. Porque tuvieron un padre malo. Asimismo, hay niños que crecen en un hogar donde la disciplina no es importante. Los padres aman tanto a sus hijos que no los disciplinan. Entonces se van al otro extremo. Yo puedo hacer lo que me da la gana y mi papá no me pega. Entonces se crían con esa mentalidad y creen que Dios no le pone interés al pecado. Que Dios no pasa en alto el pecado. Y yo puedo hacer lo que me da la gana. ¿Cuántos? No me respondan, pero ¿cuántos piensan que Dios es un Dios que no le interesa lo que yo hago? Muchos piensan que sí. Ahora la pregunta que debo hacerle a cada uno de ustedes, hermanos y amigos que están aquí, en esta mañana, ¿cómo pensamos nosotros de Dios? ¿Cómo pensamos tú y yo de Dios? El segundo mandamiento no solo es violado cuando hacemos una imagen de madera o de yeso representando a Dios. Quiero decirle que cuando alguien va a hacer una imagen de Dios, ¿dónde se formó primero esa imagen? Aquí. ¿Cuántos de ustedes? Hay personas que dicen esta frase. Hay canciones que me llegan y lloro. Es verdad, hay canciones que nos llegan. Cuando tú estás cantando esas canciones o esos himnos o esos coros, ¿qué sucede en tu mente? Tú creas un Dios en la mente. Por ejemplo, yo me imaginaba a Dios sentado en un trono, de pelo blanco largo, con un cetro hacia la mano. Cuando yo cantaba un corito que me encantaba mucho.
eso se llama idolatría. Solo con pensar, solo con imaginarse a Dios de una forma en nuestra mente, ya es idolatría. Hay que tener cuidado, hermano, cómo estamos adorando a Dios. La idolatría empieza en nuestras mentes. Ahora la pregunta es, ¿cómo piensas tú de Dios? ¿Pensarás que es un viejito decrépito como Santa Claus, que no castiga el pecado, que no se preocupa en absoluto cómo vivimos nosotros, cómo adoramos al Señor? ¿O en cambio crees que el Señor es un Dios cruel, un ser que no conoce misericordia, como pensaba Martín Lutero? Martín Lutero pensaba que Dios no lo perdonaba. ¿Cómo tú piensas que es Dios? Si lo ves de alguna de estas maneras, no tenemos una idea apropiada de Dios. Ninguno de estos extremos, hermano, se va a ver la justicia perfecta de Dios. Es por eso, hermano, que Él ha revelado en su palabra, en este libro, Él ha revelado cómo Él quiere que le conozcamos a Él. Cómo Él quiere que nos relacionemos con Él. Vamos a buscar en Jeremías 9. Jeremías 9. 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alabes en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios estableció en su palabra cómo debemos de adorarle. Y ahora esto nos lleva al tercer punto. El tercer punto es la motivación de la obediencia. Ya vimos la esencia, vimos la razón. Ahora vamos a la motivación que Dios da para obedecer este mandamiento. Y dice así: no te harás imagen. Pongan atención a esto, hermano. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te quitarás a ella ni la honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Por qué no debemos de adorar a Dios de manera como Él? ¿Por qué debemos adorar a Dios como Él lo ha establecido en su palabra? ¿Por qué es tan importante obedecer a Dios como Él lo ha establecido en su palabra? Y la respuesta es sencilla: porque Él es soberano. Porque este Dios que adoramos, este Dios que hemos venido esta mañana aquí a adorarlo cada domingo, es un Dios soberano. Es un Dios que no quiere que tengamos imágenes. Él ha establecido su forma. Él ha establecido la forma como nosotros tenemos que adorar a Dios. Él dice: yo soy.
cuando Moisés le pregunta en el desierto, ¿de parte de quién voy? Yo soy. ¿De quién? Yo soy. Ese yo soy significa eterno. El Dios eterno. El Dios inmutable que no cambia. Quien subsiste por él mismo. Nadie creó a Dios. Dios subsiste por él mismo. Todos los seres de esta tierra, todos los seres del universo, los ángeles, todo depende de Dios. Porque Dios es vida. Él da vida a otros. Él es vida, Él da vida a otros. Ese es el significado de yo soy. Yo soy eterno. Él tiene derecho, siendo el eterno Dios, siendo el soberano Dios. Y esto no lo entienden muchas iglesias. Dios siendo soberano, siendo eterno e inmutable, Dios establece a sus criaturas cómo deben de servirle y cómo deben de adorarle. Es Él el que lo establece, no nosotros. No podemos imaginar la manera que queramos, no, es como está aquí en la Biblia. ¿Qué pasa si ustedes quieren una entrevista con, vamos a ponerlo aquí más cercano, con el presidente Nito Cortizo? Ustedes quieren una entrevista con Nito. Antes de eso ustedes tienen que llamar y pedir una audiencia con Nito. ¿Ok? Todos los monarcas de la tierra, todos, incluyendo nuestro presidente, tienen, hermano, un protocolo de corte. En la corte o en la presidencia hay un protocolo. Si viene Nito Cortizo, un ejemplo, tiene que venir con zapato blanco, un ejemplo. Zapato blanco, pantalón negro y camisa blanca. Un ejemplo. Si yo llego el día de la entrevista con camisa verde, ¿qué me van a decir? ¿Puedo entrar? Camisa blanca, váyase y cámbiese. No lo dejan entrar. En todos los reinos del mundo, en todas las presidencias del mundo, hay un protocolo para ver al presidente o al rey. ¿Por qué Dios no puede poner un protocolo para que lo adoren? Si Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros tenemos que obedecer el protocolo de Dios. Él también tiene un protocolo para que lo adoren. Pero el hombre ha ido cambiando esto. Las iglesias que supuestamente adoran a Dios han ido cambiando eso. ¿Qué le dice Jesús en Marcos 7:7? Marcos 7:7, Jesús dice algo, el Hijo de Dios dice algo. Marcos 7:7 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. En vano me honran, porque están haciendo cosas que yo les he pedido. Hace unos días, hace como 2 meses, no voy a decir quién, con permiso del hermano que me lo dijo. Él me dice, oiga, me preguntaron, los vecinos me preguntaron, que los domingos parece un funeral la iglesia. Y yo le dije, gloria a Dios que parece un funeral. Porque ese es el protocolo que manda la Biblia. ¿Qué sucede en otras iglesias? Hay danza. Yo fui a un lugar, todavía de todas en las denominaciones cristianas había, y comenzaron a tocar esas canciones que salen en la música secular, diga cristiana, y comenzó la gente a bailar y la quiquiru. Eso no adora a Dios. Eso exalta la carne.
no exaltan a nuestro Dios. La oración a Dios es muy diferente. Dios establece en su palabra cómo es la liturgia del domingo. Él establece en su palabra cómo deben de vivir sus hijos. Él establece en su palabra cómo debemos de adorarlo. Aunque parezca un funeral para el mundo. A mí me importa si el mundo piensa que es un funeral. A mí me importa que le agrada a Dios. Eso debe importar a nosotros. Muchos han dejado el protocolo que Dios ha puesto en su palabra. Pero quiero decirles que no están adorando a Dios. Están adorando cualquier cosa, menos a Dios. Porque no lo están haciendo conforme a lo que Él ha mandado en su palabra. Dice Marcos 7:7 que están haciendo conforme a las tradiciones de los hombres. No podemos hacer cosas en la iglesia simplemente porque muchas iglesias lo hacen, hermano. Muchas iglesias llenan la iglesia del mundo. Comienzan a meter prácticas del mundo. Dios, hermano, es Dios todopoderoso, soberano. Y Dios le corresponde establecer el modo que los hombres han de acercarse a Él y adorarlo. No hay otra razón en este texto. No solo debemos de cuidar nuestra adoración, porque Dios es Dios, Él es soberano, sino también dice la Biblia que Dios es celoso de su propia adoración. Él es celoso. ¿Qué es los celos? ¿Qué es un celo? Celo es pedir algo que es mío y que me lo quieren quitar. ¿Sí o no? Cuando yo creo que algo es mío y me lo quieren quitar, yo me pongo bravo. Ese es celo. Ahora, Dios, siendo Dios soberano, Él tiene todo el derecho a pedir su gloria. Él es celoso de su gloria, dice la palabra. Él es celoso de su honra. Él es celoso de su honor y de su majestad. Él es Dios, hermano. Y Él es celoso de cómo tú le adores. Dice el versículo en Éxodo, versículo 5, dice: no te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, a los que me aborrecen. El hombre, cuando no adora a Dios como él quiere, aborrece a Dios. Los aborrece. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque Dios no quiere eso. Las iglesias hacen tantas cosas y nada de eso le gusta a Dios. Dios los aborrece porque no están haciendo las cosas que Él quiere. Están haciendo doctrinas de hombre. Dice que Él visita la maldad de sus padres. El Señor visita la maldad de sus padres, hermano. Pero Él también bendice con abundancia a los que le obedecen. Dice la palabra, Él bendice con abundancia, pero visita la maldad de los que no quieren obedecerle. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Quiere decir que Dios castiga automáticamente a los hijos los pecados que hicieron sus padres? No, eso no quiere decir la Biblia. Y vamos a ver o buscar un texto o unos textos rápidamente para aclarar este versículo. Deuteronomio 24:16 dice la palabra, la misma ley de Moisés dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Deuteronomio 24:16. Se los leo nuevamente. Los padres no morirán por los hijos,
ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Así que, hermanos, existe una responsabilidad personal e individual en los pecados que cometemos cada uno. Jeremías 31, 29 al 30, dice así. Jeremías 31, 29 al 30. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. En otras palabras, cada quien muere por su pecado. Mis hijos no mueren por mi pecado. Cada quien muere por su pecado. Y si ustedes estudian Ezequiel 18, lo estudian en su casa, hermano, no aquí porque no lo vamos a estudiar. Ezequiel 18, apúntelo ahí, léalo en su casa, Ezequiel 18 del 14 al 20. Ahí, resumiendo, dice, ¿cuál es el principio de Ezequiel 18, 14 al 20? El alma que pecare, esa morirá. Cada cual es responsable de su pecado. Así que, viendo esto, vamos a Éxodo 20 nuevamente, al versículo 5 y 6. El versículo dice que es celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos. Es lo que está diciendo. Visita la maldad de los padres sobre los hijos. Ahora, ¿qué quiere decir este versículo? Si cada quien muere por su pecado, ¿qué quiere decir este versículo? Es cierto, hermano. El pecado de los padres repercute de muchas maneras en la vida de los hijos. Eso es cierto. Una generación de padres impíos que no toma en cuenta la palabra de Dios, que no toma en cuenta los principios bíblicos para levantar a sus hijos en disciplina y en amonestación al Señor. Esa generación de padres impíos levantarán probablemente una generación aún más apartada de Dios, aún más dura de corazón, de manera que esos hijos probablemente repetirán el pecado de sus padres y quizás más perversamente. Qué triste cuando uno va a hogares donde los padres toman licor, los hijos toman licor, los nietos toman licor. ¿Ustedes han visto eso? Yo lo he visto muchas veces. Todos toman licor. Porque ese padre nunca enseñó a sus hijos a obedecer a Dios. ¿Qué le enseñó ese padre a sus hijos? Tomar licor, desobedecer a Dios. Y por ende, los hijos siguen el mismo camino de los padres. Pero no fue porque el castigo de él le cayó a los hijos, no. Fue porque los hijos decidieron seguir al padre. Y eso es lo que está hablando la Biblia. Esto no tiene un final, quiero que sepan. Aquí dice, y pongan atención, porque yo soy Jehová, Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad, pongan atención, de los padres, de los hijos, y de qué el otro, y la tercera y cuarta generación. 4 generaciones. No quiere decir que se termina ahí. Lo que está refiriéndose es que en esos tiempos, y todavía hay excepciones, hay hombres tan fuertes que veían su cuarta generación. Ese viejo, cuando se sentaba en una silla, veía sus 4 generaciones: hijo, nieto, bisnieto y tataranieto. Eso se ve poco ahora, pero hay muchos padres y muchos ancianos que pueden ver sus tataranietos. Por eso es que la Biblia llega hasta ahí, pero eso continúa si no buscan al Señor.
tenemos hijos al lado de nosotros. ¿Qué tú quieres para esos hijos? ¿Qué tú quieres para tus hijos? ¿Ser igual que tú? ¿Viviendo una vida de perversidades? ¿Viviendo una vida de pecado? Tú tienes que pensar por esos niños. Ponle un alto al pecado. Adora a Dios como Él lo pide en su palabra. Arrepiéntete de tus pecados por medio de Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados. Dice la Biblia que Dios va a visitar la maldad de sus padres. Y este padre, si sus hijos se pierden en su corazón, ese padre va a llevar la culpa, que por culpa de él sus hijos se han extraviado, sus nietos se han extraviado, sus bisnietos se han extraviado, por culpa de los padres, por no amar al Señor como Él lo ha pedido en su palabra. El pecado de generación será castigado por Dios. Y qué triste, hermano, que estas consecuencias, hermano, se van a extender por mucho tiempo. Un ejemplo tan claro es Haití, un país que está metido en la brujería, en la pornografía y en la droga, en tantas cosas. ¿Cómo está Haití, hermano? Un país destruido por el pecado. Pero hay familias en Panamá que están peor que Haití. Peor que Haití. Sus casas son lugares de guerra. Porque no han buscado al Señor como Él lo pide en su palabra. Así que, hermanos, ¿qué tan celoso es Dios por su honra? ¿Cómo debemos dar a Dios la adoración? ¿Cómo debemos de adorar a Dios? Porque esta advertencia también está aquí para nosotros, su iglesia. Esto, hermano, que les voy a decir es muy importante. Esta advertencia está también para su iglesia. ¿Por qué? Porque nuestros descendientes corren el peligro de apartarse de la Escritura. Debemos de adorar a Dios conforme a sus Escrituras. Aunque usted esté viniendo a una iglesia, pero si usted no adora a Dios conforme a sus Escrituras, usted no ama a Dios. Eso también yo lo hablaba antes con la clase. ¿Cuál es la estrategia que muchas iglesias usan para los jóvenes? ¿Cuántos han ido a las iglesias donde ponen luces de colores? Yo he ido a esa iglesia. Entonces, fui una vez a una iglesia que casi me caigo de espalda. Los que estaban tocando el piano tenían la camisa abierta hasta acá, así, con el pecho así, con la guitarra. Era un rock and roll del mundo, supuestamente cantándole a Dios. Porque muchos pastores creen que la manera de atraer jóvenes a la iglesia es con esta clase de música, es con esa clase de luces. Lo que está trayendo del mundo son diablos para que contaminen a los diablos que están en la iglesia. Y sea una iglesia, dice la palabra, una sinagoga de Satanás. Aunque afuera diga iglesia evangélica en grande, son iglesias de Satanás. Así hay muchas iglesias. Y por eso es importante, hermano, enseñar los 10 mandamientos a las iglesias. Por eso es importante enseñarle a los que se llaman hijos de Dios que Dios es celoso de su adoración. Estos jóvenes que
supuestamente conocen a Dios con música pagana dentro de las iglesias, aprenden a qué. ¿Qué aprenden ellos? Ellos aprenden, hermano, que Dios no es eterno, que Dios no es importante, que Dios no es sublime y no tiene honra, que Dios es un Dios que yo puedo patear cuando me da la gana y no le tengo ni una importancia a Dios. Eso es lo que aprenden en esas iglesias. Y usted puede ver que niños crecen en las iglesias de esas y a los 12, 13 años están en el mundo, porque nunca conocieron a Dios. Nunca conocieron al Dios eterno, al Dios inmutable. Hebreos 12, 28. Hebreos 12, 28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo debemos de servirle a Dios? Con temor y reverencia. Pero cuando tú estás en una iglesia donde no se adora a Dios como Él quiere, tú no amas a Dios con temor y reverencia. Tú crees que Dios es un Dios que tú puedes patear, poner a un lado cuando no lo necesitas y buscarlo cuando lo necesitas. Si no lo creen, hermano, hay muchas iglesias que son clubes sociales hoy en día. Hay muchas iglesias, hermano, que adoran al mismo diablo antes que a Dios. Y si creen que estoy exagerando, vayan a Estados Unidos, vayan a Inglaterra. Países que crecieron con la palabra, crecieron con Dios y hoy están destruidos. Nosotros, hermanos, tenemos que cuidar esta iglesia para que no caiga en eso. Un día, aquí no va a estar ni Edgardo, ni aquí, ni mi persona. Vendrán otros. Pero ustedes, niños que van a crecer, tienen que cuidar que el que se pare acá adelante tema a Dios. Tema a Dios y ande en sus caminos. Tengan mucho cuidado quién se sube en el altar. Muchas iglesias, hermanos, fueron perdiendo las perspectivas. Perdieron el foco de la razón. Ya perdieron, como dice Timoteo, de ser columna y baluarte de la verdad. Por irse tras las tradiciones de los hombres. Perdieron el propósito principal de las reuniones, que era darle gloria a Dios, que era servirle a Dios correctamente en su adoración. Y quiero decirle que estas iglesias no solo van a sufrir ellas. ¿Quiénes más van a sufrir? Sus generaciones. Sus generaciones van a sufrir. Pero las iglesias que obedecen su palabra, las iglesias que la adoran como la Biblia manda, dice también que van a tener beneficios para dar a las siguientes generaciones. Va a dar beneficios para estos niños, para estos jóvenes y para los que vienen después, si seguimos el camino del Señor. Si no nos desviamos ni a derecha ni a izquierda. No importa cuántas iglesias hagan cosas diferentes, nosotros tenemos que seguir adorando al Señor como está en su palabra. Aunque digan que todos los domingos hay un funeral. Y si ustedes vienen para un funeral todos los domingos, tenemos un funeral todos los domingos. Pero estamos adorando al Dios de Reyes y Señor de Señores. Miren esto hermoso que dice en el versículo 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¡Qué hermoso!
¡Qué hermoso! Él va a hacer misericordia a millares si obedecemos su palabra. Si andamos y adoramos a Dios como Él manda. Quiero que vayamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 14, y veamos unos versículos ahí, donde nos enseña qué es creer, qué es obedecer a Dios de corazón y de verdad. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 15 dice: si me amáis, si amas a Cristo, si amas a Dios, ¿qué debes hacer? Lo están diciendo ustedes, guardar los mandamientos. No, que yo lo amo, pero yo hago lo que me da la gana. Tú no guardas ni un mandamiento. Tú no amas a Cristo, tú no amas a Dios, tú te amas a ti mismo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21, ahí mismo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Versículo 23. Y respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Versículo 24. El que no, y pongan atención a esto, hermanos de la iglesia y amigos, el que no me ama no guarda mis mandamientos. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Si usted no ama los mandamientos, y este segundo mandamiento es parte de ellos, si usted no lo ama, no ama a Dios. Obedecer, hermanos, obedecer los mandamientos no es tan fácil. Como le dije al principio, no hay nadie que haya obedecido los mandamientos con su fuerza. La única manera que podemos llegar a obedecer los mandamientos es por medio de Jesucristo. Dice la palabra en Efesios 2, 8, 9 y 10, que no somos salvos por obra, pero somos salvos para buenas obras en Cristo Jesús. En otras palabras, la salvación solo la vamos a recibir en creer en Jesucristo. Pero en creer como la Biblia manda. No es decir yo creo. Es un cambio de actitud. Es amar a Jesús obedeciendo sus mandamientos. Porque cuando tú crees, Dios te perdona. Jesús te perdona y eres salvo. Y al ser salvo, entonces vas a ser capacitado ahora para vivir con los mandamientos. Solo por medio de Jesús tú vas a lograr vivir obedeciendo los mandamientos. Pongámonos en pie. Padre Celestial, te alabamos, Señor. Padre, te honramos, te damos gloria por tu poderosa palabra, Señor. Padre, gracias por tus mandamientos. Gracias por este hermoso segundo mandamiento, donde nos enseña cómo debemos adorar. Tú eres celoso de tu gloria. Tú eres celoso de tu majestad. Señor, enseña a esta iglesia, enseña a nuestros amigos que han venido hoy a honrarte, a adorarte como tú lo mandas. Padre amado, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que no va a regresar vacía, sino va a llegar a los corazones y va a ser para lo que tú la enviaste. Te alabamos, Padre, te damos toda la gloria y la honra, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.